En 2009, Michael Jackson anunció su regreso con una frase que sonaba definitiva: "This is it". Pero lo que empezó como una vuelta triunfal terminó convertido en una cuenta regresiva. Primero iban a hacer 10 conciertos en Londres. Después, la demanda explotó y el plan cambió. Ya no serían 10, serían 50. 50 conciertos. Para un hombre de 50 años que llevaba mucho tiempo lejos de una gira de esa magnitud, la exigencia era enorme. Michael arrastraba dolor físico, sufría dificultades graves para dormir y cargaba con una imagen pública destruida por años de acusaciones, juicios y exposición mundial. Ese es el punto que cambia toda la historia. Michael no estaba volviendo solamente para cantar. Estaba volviendo para demostrar que todavía podía ser Michael Jackson. Y esa exigencia era brutal. El mundo no quería verlo simplemente de pie frente a un micrófono. Quería verlo bailar como antes, cantar como antes, moverse como antes, llenar estadios como antes y borrar años de escándalos en una sola gira. Pero detrás del espectáculo había otra realidad. Medicamentos, noches sin descanso, un médico privado, contratos millonarios y una producción que dependía de que su cuerpo resistiera. El 25 de junio de 2009, antes de que se realizara el primer concierto, Michael Jackson murió. No murió después del regreso, murió antes de poder comenzarlo. No es solo qué ocurrió aquella mañana. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Quién decidió que Michael todavía podía cargar con 50 conciertos, millones de dólares y el peso de volver a ser el rey del pop? Esta no es la historia bonita de Michael Jackson. Es la historia de un niño convertido en producto, de una estrella transformada en negocio y de un regreso que prometía devolverlo al mundo, pero terminó llevando su cuerpo hasta el límite. Y para entender cómo llegó a ese punto, no hay que comenzar con los premios. Hay que comenzar con una regla que Michael aprendió cuando todavía era un niño: trabajar, rendir y continuar. Esa misma regla volvería a aparecer en 2009, cuando ya no tenía 11 años, sino 50, y su cuerpo debía prepararse para 50 conciertos. Michael Jackson aprendió a funcionar como espectáculo antes de aprender a vivir como una persona normal. En Gary, Indiana, Joseph Jackson descubrió que sus hijos tenían talento para cantar y bailar. Lo que empezó como un grupo familiar, pronto se convirtió en una disciplina diaria. Los ensayos no eran un pasatiempo, eran una obligación, y cualquier error podía provocar gritos, amenazas o golpes. Michael era uno de los más jóvenes, pero también era quien más destacaba. Tenía una voz potente, aprendía rápido y sabía captar la atención del público. Eso lo convirtió en la figura principal del grupo, pero también aumentó la presión sobre él. Joseph no actuaba solamente como padre, también era el manager. Controlaba los ensayos, las presentaciones y el rendimiento de sus hijos. Michael explicó años después que su padre se sentaba frente a ellos con un cinturón en la mano. Your father would be holding a belt in his hand. Is that what you just said? Yes. And he would tear you up if you missed. Y que el miedo a equivocarse era Would permanente. he only use a belt? También contó que Joseph se burlaba de su nariz y de su apariencia. Aquellos comentarios no quedaron enterrados en la infancia. Acompañaron a Michael durante décadas. Antes de que los medios analizaran su rostro, antes de las cirugías y antes de que cada cambio físico fuera noticia mundial, su propia imagen ya había sido atacada dentro de su casa. La música ofreció una salida económica para la familia, pero el precio fue alto. Mientras otros niños jugaban, Michael ensayaba. Mientras otros asistían a la escuela, él viajaba, cantaba, grababa y aparecía frente al público. A los 20 años ya había participado en numerosos álbumes con sus hermanos y había publicado varios trabajos como solista. Todo eso ocurrió mientras realizaba conciertos, giras, entrevistas, sesiones fotográficas y presentaciones de televisión. Su infancia empezó a funcionar como una empresa familiar, y allí se formó el patrón que nunca desapareció. Si Michael rendía, el espectáculo continuaba. Descansar no era parte del trato, fallar tampoco.
A finales de los años 60, The Jackson 5 dejó de ser solamente un grupo familiar de Gary. Cuando llegaron a Motown, el negocio cambió de tamaño. Ya no eran 5 hermanos actuando en concursos locales. Eran una apuesta de una de las compañías más importantes de la música estadounidense. En 1969, I Want You Back colocó a Michael al frente. Tenía apenas 11 años, pero su voz cargaba el peso de la canción. Después llegaron ABC, The Love You Save y I'll Be There. Los primeros 4 sencillos del grupo con Motown alcanzaron el número 1 en Estados Unidos. La fórmula parecía perfecta. Canciones pegajosas, coreografías precisas, trajes coordinados y una voz infantil capaz de transmitir emociones adultas. Pero cada éxito aumentaba la distancia entre Michael y una vida normal. El grupo viajaba constantemente. Los fans esperaban en aeropuertos, rodeaban hoteles y perseguían los vehículos que los transportaban. La policía y los equipos de seguridad tenían que controlar los movimientos de los hermanos. Michael estaba rodeado de personas, pero cada vez tenía menos contacto con gente de su edad. La escuela común fue reemplazada por tutores privados. Las tardes libres fueron reemplazadas por ensayos. Las vacaciones fueron reemplazadas por giras. En medio de ese ambiente apareció Bill Bray, uno de los guardaespaldas del grupo. Bray no solo protegía a Michael de las multitudes, con el tiempo se convirtió en una figura cercana y estable dentro de su vida. Michael llegó a llamarlo papá y después de los conciertos, corría a abrazarlo. Ese dato muestra algo importante. Michael encontraba seguridad emocional dentro de su propio equipo de seguridad. Mientras crecía, aprendió a moverse por rutas separadas, entradas privadas y espacios vigilados. Según algunos relatos, en hoteles llegó a utilizar elevadores de carga para evitar cruzarse con quienes él llamaba la gente normal. No era solamente lujo, era aislamiento. Millones de personas sentían que conocían a Michael Jackson, pero él tenía cada vez menos oportunidades de relacionarse con el mundo sin cámaras, gritos o protección. Antes de crear Neverland, ya vivía apartado de la vida de los demás. Motown también entendió que Michael podía funcionar fuera del grupo. En 1971, comenzó a publicar música como solista, mientras todavía formaba parte de The Jackson 5. Canciones como Got to Be There, Rockin' Robin y Ben demostraron que podía sostener una carrera propia, pero todavía seguía dentro de una estructura creada por otros. El cambio real ocurrió años después. En 1978 participó en la película The Wiz, una adaptación de El Mago de Oz. Michael interpretó al espantapájaros y durante la producción conoció a Quincy Jones. Jones ya era un productor y arreglista respetado. Había trabajado con figuras como Frank Sinatra y entendía cómo llevar una voz más allá de una canción. Michael le pidió ayuda para encontrar al productor de su próximo disco. Quincy terminó aceptando el trabajo. De esa alianza nació Off the Wall. El álbum salió en agosto de 1979 y presentó a un Michael más adulto, independiente y seguro musicalmente. Don't Stop Till You Get Enough abrió el disco con una mezcla de disco, funk y pop. Rock With You reforzó su nueva imagen. She's Out of My Life mostró otra faceta. Y Off the Wall confirmó que Michael podía dominar el mercado sin sus hermanos. El disco produjo 4 sencillos dentro de los primeros puestos de las listas estadounidenses, pero no para Michael. Cuando los premios Grammy de 1980 reconocieron solamente una de sus canciones, quedó decepcionado. Sentía que Off the Wall merecía más y tomó una decisión que cambiaría su carrera. Su próximo álbum no podía ser solamente exitoso, tenía que ser imposible de ignorar. En 1982 volvió al estudio con Quincy Jones. El resultado fue Thriller. El álbum salió el 30 de noviembre de 1982 y convirtió su carrera en algo difícil de comparar con cualquier otro artista de su generación. Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, Human Nature, B.Y.T., The Girl Is Mine y Thriller lograron colocar 7 sencillos dentro del top 10 estadounidense. No fue solo un éxito discográfico, fue una ocupación total de la cultura popular. Billie Jean convirtió una historia de persecución,
obsesión y una acusación de paternidad en una de las canciones más reconocibles del pop, Beat It, mezcló el sonido de Michael con una guitarra grabada por Eddie Van Halen. Thriller tomó una canción inspirada en el cine de terror y la convirtió en un cortometraje dirigido por John Landis. La compañía consideró excesivo gastar tanto dinero en aquel video. Michael insistió. El cortometraje duraba cerca de 14 minutos. Incluía maquillaje, actores, una transformación en criatura, una coreografía de zombies y una narrativa completa. MTC's comenzó a transmitirlo repetidamente debido a la presión del público, pero uno de los momentos más importantes ocurrió antes, el 16 de mayo de 1983. Durante el especial Motown 25, Michael interpretó Billie Jean. Apareció con sombrero negro, chaqueta brillante y un solo guante blanco. En medio de la canción realizó el paso que el mundo terminaría identificando con él, el moonwalk. Michael no había inventado ese movimiento, otros bailarines ya lo utilizaban, pero aquella noche lo hizo suyo frente a una audiencia masiva. Thriller ganó 8 premios Grammy en 1984 y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos. Michael era una figura mundial. Los fans se desmayaban al verlo. Los aeropuertos se paralizaban. Los estadios se llenaban. Pero el éxito creó una nueva exigencia. Después de Thriller, Michael ya no podía publicar simplemente otro disco. Tenía que superar a Michael Jackson. En 1979, durante un ensayo de baile, Michael se fracturó la nariz. La cirugía fue presentada como una necesidad médica por la lesión y por problemas respiratorios, pero también marcó el inicio de una conversación pública que lo acompañaría durante años. Las burlas de su padre sobre su nariz no explican por sí solas todas sus decisiones posteriores, pero ayudan a entender por qué su apariencia podía convertirse en una preocupación profunda. Y mientras el público intentaba explicar cada cambio en su rostro, otro proceso ya estaba ocurriendo en su piel. Durante los años 80, aparecieron manchas blancas en sus manos y en otras partes del cuerpo. Michael padecía vitiligo, una condición que provoca la pérdida de pigmentación. El guante blanco, que se convirtió en parte de su imagen, también ayudaba a cubrir algunas de esas marcas. Sin embargo, durante años se repitió que Michael odiaba su color de piel y estaba intentando transformarse en una persona blanca. La verdad era más compleja. El vitiligo producía zonas claras y regulares. Para unificar el tono, utilizaba maquillaje y tratamientos dermatológicos. Con el avance de la condición, los cambios se hicieron más visibles. Su cuerpo ya era un debate público. Pero el golpe físico más importante llegó el 27 de enero de 1984, durante la grabación de un comercial de Pepsi en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Michael debía bajar unas escaleras mientras se activaban efectos pirotécnicos. En una de las tomas, la explosión ocurrió demasiado cerca. Su cabello se incendió. Durante unos segundos continuó bailando sin darse cuenta. Después, miembros del equipo corrieron para apagar las llamas. Michael sufrió quemaduras graves en el cuero cabelludo y tuvo que recibir tratamiento médico. Pepsi llegó a un acuerdo económico con él y Michael donó el dinero a un centro especializado en personas quemadas. Pero el accidente no terminó cuando las cámaras se apagaron. Después vinieron el dolor, los procedimientos médicos y los tratamientos para reparar el daño. Distintos relatos sitúan esta etapa como uno de los momentos en que Michael empezó a tener un contacto más frecuente con analgésicos. Eso no significa que todo lo ocurrido después pueda explicarse únicamente por el accidente, pero sí marca un punto importante. Su cuerpo ya no era solamente una herramienta de trabajo, también era una fuente de dolor. Y desde entonces, cada nueva exigencia física conviviría con tratamientos, medicamentos y recuperación. Por eso Michael no llegó a 2009 de un día para otro. Llegó después de décadas de ensayos, giras, lesiones, cirugías, dolor, tratamientos y presión constante. Cuando anunció 50 conciertos, el público vio un regreso. Su cuerpo cargaba toda la historia anterior. En 1987, Michael publicó Bad. El álbum produjo canciones como The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Smooth Criminal, Dirty Diana y la propia Bad. 5 sencillos alcanzaron el número 1 en Estados Unidos. La gira Bad Tour
pasó por ciudades de Europa, Asia, Australia y Estados Unidos. Michael llenaba estadios y realizaba presentaciones físicamente exigentes. En 1991 llegó Dangerous con Black or White, Remember the Time, In the Closet, Heal the World y Jam. El estreno televisivo de Black or White fue visto por cientos de millones de personas, pero en 1993 la historia cambió. Ese año surgieron acusaciones graves contra Michael Jackson relacionadas con Jordan Chandler, un menor que había tenido contacto con él. Michael negó las acusaciones y sostuvo que se trataba de un intento de obtener dinero. El caso provocó una investigación policial, entrevistas, registros y una cobertura mediática constante. Hasta entonces, Neverland había sido presentado como el lugar donde Michael intentaba reconstruir la infancia que decía no haber tenido. Había juegos, animales, salas de cine y espacios creados para niños. Después de 1993, todo empezó a verse de otra manera. El mismo lugar que antes parecía una fantasía, comenzó a ser observado como escenario de sospecha. En 1994, el proceso civil terminó mediante un acuerdo económico. Los representantes de Michael afirmaron que ese acuerdo no significaba una admisión de culpabilidad. La investigación penal no produjo cargos en ese momento, pero públicamente el daño ya estaba hecho. La ley distingue entre una acusación, una investigación, un acuerdo civil y una condena. La opinión pública no siempre lo hace. Para una parte del mundo, Michael era una celebridad perseguida por su dinero. Para otra, el acuerdo confirmaba todas las sospechas. Desde entonces, cualquier fotografía, amistad o declaración relacionada con niños sería interpretada dentro de ese conflicto. Michael podía seguir grabando, bailando y llenando estadios, pero ya no podía volver a controlar por completo la historia que el público contaba sobre él, y esa pérdida de control sería decisiva cuando intentara regresar años después. Durante esa misma década, Michael siguió trabajando. En 1995 publicó History, Past, Present and Future, Book 1. El proyecto mezclaba grandes éxitos con canciones nuevas como Scream, grabada junto a Janet Jackson, They Don't Care About Us, Earth Song y Stranger in Moscow. Muchas de esas canciones estaban cargadas de rabia, persecución y aislamiento. Michael ya no cantaba solamente sobre amor o baile. También respondía a los medios, a la policía, a sus críticos y a la sensación de estar rodeado. Mientras el público discutía su vida privada, Michael también peleaba otra batalla: el control de su carrera. En 1985 había comprado ATV Music Publishing por aproximadamente $47.5 millones. El catálogo incluía composiciones de enorme valor, entre ellas muchas canciones de The Beatles escritas por John Lennon y Paul McCartney. Aquella compra cambió su posición dentro de la industria. Michael ya no era solamente un cantante contratado por una compañía. También era propietario de derechos musicales capaces de producir millones durante décadas. En 1995, ATV se fusionó con Sony Music Publishing para formar Sony ATV. Desde entonces, su relación con Sony ya no dependía únicamente de álbumes y promoción. También había propiedad, dinero y control de por medio. El conflicto se hizo público después de Invincible. El álbum salió en octubre de 2001 e incluía canciones como You Rock My World, Butterflies, Speechless y Cry. Vendió millones, pero no alcanzó el impacto cultural de Thriller, Bad o Dangerous. Michael acusó a Sony de no apoyar el proyecto como debía. En 2002 señaló directamente a Tommy Mottola, uno de los ejecutivos más poderosos de la compañía. Sony rechazó sus acusaciones, pero la relación quedó rota. El conflicto real ya era suficientemente fuerte. Michael desconfiaba de una empresa que manejaba parte de su carrera y compartía con él intereses millonarios en uno de los catálogos más valiosos de la música. Mientras ocurría esa pelea, Michael aceptó participar en un documental del periodista británico Martin Bashir. Esperaba que el programa ayudara al público a entenderlo. El resultado fue exactamente lo contrario. En febrero de 2003 se emitió Living with Michael Jackson.
Bashir había acompañado a Michael durante varios meses. Tuvo acceso a Neverland, a sus hijos, a sus hábitos, a sus compras y a conversaciones privadas. Una parte del programa provocó una reacción inmediata. Michael habló de la cercanía que mantenía con algunos niños y defendió situaciones que él consideraba inocentes. Después de las acusaciones de 1993, aquellas declaraciones fueron recibidas con enorme preocupación. Michael acusó a Bashir de haber manipulado el material. También presentó grabaciones realizadas por su propio equipo para mostrar el contexto que, según él, había sido eliminado. Pero el daño público volvió a crecer. Ese mismo año surgió una nueva denuncia relacionada con Gavin Arvizo, un niño que había enfrentado una enfermedad grave y cuya familia había tenido contacto con Michael. En noviembre de 2003, agentes del condado de Santa Bárbara registraron Neverland. Michael estaba fuera de California cuando ocurrió el operativo. Poco después se entregó a las autoridades, fue fotografiado y procesado. La escena tuvo un impacto mundial. El artista que había controlado cada detalle de sus videoclips y presentaciones aparecía ahora dentro de una fotografía policial, rodeado por abogados y perseguido por cámaras. El proceso llegó a juicio en 2005, en Santa María, California. Durante aproximadamente 14 semanas, la fiscalía presentó testimonios de la familia Arvizo, exempleados y otras personas relacionadas con Neverland. La defensa señaló contradicciones, conflictos económicos y antecedentes que, según sus abogados, afectaban la credibilidad de varios testimonios. Fuera del tribunal, el caso se convirtió en espectáculo. Decenas de periodistas transmitían en vivo. Los seguidores de Michael se reunían para apoyarlo. Sus críticos esperaban una condena. Cada movimiento era analizado. Su ropa, su rostro, su peso, su forma de caminar, incluso sus expresiones mientras escuchaba los testimonios. El 13 de junio de 2005, el jurado anunció el veredicto. Michael Jackson fue declarado no culpable de todos los cargos. Legalmente, salió libre. Pero la absolución no borró los titulares, la fotografía policial, los meses de exposición ni las sospechas acumuladas desde 1993. El tribunal cerró el proceso. La opinión pública, no. Después del juicio, Michael dejó Neverland y pasó largos periodos fuera de Estados Unidos. Vivió temporalmente en Bahrein e Irlanda. Su carrera quedó detenida. Sus problemas financieros continuaron creciendo. La propiedad de Neverland acumulaba deudas y Michael había utilizado activos musicales como garantía para obtener préstamos. Su nombre todavía valía millones. Pero su capacidad para regresar al centro del negocio era mucho más débil. Distintos relatos describen esa etapa como un periodo de aislamiento, ansiedad, crisis de pánico e insomnio. No hace falta diagnosticarlo desde afuera para entender el desgaste. Había salido libre del tribunal, pero no había recuperado el control de su imagen, de su carrera ni de su vida. Por eso, cuando decidió volver 4 años después, no estaba preparando solamente una serie de conciertos. Estaba intentando demostrar que todavía podía ocupar el lugar que el mundo le había quitado. Y también necesitaba que el regreso funcionara. El 5 de marzo de 2009, Michael Jackson apareció ante la prensa en el O2 Arena de Londres. Salió ante una multitud, agradeció a sus seguidores y anunció una serie de conciertos titulada This Is It. Dijo que serían sus últimas presentaciones en Londres. Al principio se anunciaron 10 fechas. La respuesta fue inmediata. Cerca de 1 millón de personas se registraron para intentar comprar entradas durante las primeras 24 horas. Ante esa demanda, el proyecto creció hasta alcanzar 50 conciertos. Y ahí cambió la naturaleza del regreso. 10 fechas podían presentarse como un evento especial. 50 exigían otra cosa: meses de presentaciones, coreografías repetidas, recuperación física entre funciones. Una producción enorme trabajando alrededor de un solo hombre. Cada nueva fecha aumentaba las expectativas, la inversión y el número de personas que dependían de que Michael pudiera presentarse. Cancelar ya no significaba solamente decepcionar a los fans, también significaba afectar contratos, empleos, seguros, equipos técnicos y millones de dólares.
Desde afuera, el aumento parecía una prueba de que Michael seguía siendo una figura mundial. Pero vender 50 conciertos no demostraba que pudiera realizarlos. Solo demostraba que el público todavía quería verlo. La verdadera prueba comenzaba ahora. Michael tenía 50 años y llevaba mucho tiempo lejos de una gira de esa magnitud. Debía recuperar condición física, recordar coreografías, trabajar con bailarines más jóvenes, revisar arreglos, elegir canciones y participar en una producción técnica gigantesca. Los ensayos comenzaron en Los Ángeles. Parte del trabajo se realizó en The Forum, en Inglewood, y después en el Staples Center. Kenny Ortega dirigía el espectáculo. Travis Payne trabajaba en la coreografía. Michael Bearden era el director musical. AEG Live manejaba la promoción de los conciertos. Michael seguía involucrado en cada detalle. Revisaba iluminación, videos, entradas musicales, efectos y movimientos de cámara. Las grabaciones muestran que todavía conservaba oído, memoria musical y capacidad para dirigir. Pero el regreso dependía de algo que ninguna pantalla, coreografía ni efecto podía corregir. Durante esa etapa, apareció el doctor Conrad Murray. Murray era cardiólogo y ya había tratado a Michael anteriormente. Mientras se preparaba la gira, pasó a trabajar como su médico personal. Su función era mantenerlo en condiciones de continuar. Pero el problema más grave no aparecía durante los ensayos, aparecía después. Michael no podía dormir. Su cuerpo terminaba agotado, pero su mente seguía activa. Murray comenzó a administrarle distintos medicamentos para intentar que descansara. Entre ellos estaba el Propofol. El Propofol es un anestésico utilizado normalmente en hospitales durante procedimientos médicos. Puede reducir la respiración y la presión arterial. Por eso requiere vigilancia constante, oxígeno y capacidad inmediata de reanimación. Michael lo llamaba la leche por su color blanco. No lo recibía para una operación, lo recibía para dormir. Esa diferencia cambia todo. El regreso necesitaba que Michael ensayara. Para ensayar, necesitaba descansar. Y para descansar, había llegado a depender de un anestésico administrado dentro de su propia casa. A medida que se acercaba julio, el margen para corregir problemas desaparecía. El vestuario, los músicos, los bailarines, las pantallas, los efectos y los contratos ya estaban en marcha. Miles de entradas habían sido vendidas. Cada ensayo perdido aumentaba la presión del siguiente. Cada noche sin dormir hacía más difícil responder al día siguiente. Michael todavía podía mostrar energía durante algunos momentos. Todavía podía corregir músicos, revisar movimientos y controlar detalles del espectáculo. Pero una buena noche de ensayo no demostraba que pudiera soportar 50 conciertos. Solo demostraba que todavía podía encender el escenario por algunos minutos. El problema empezaba cuando se apagaban las luces. El regreso ya no dependía únicamente de su talento. Dependía de que su cuerpo pudiera seguir funcionando hasta Londres. La noche del 24 de junio de 2009, Michael realizó uno de sus últimos ensayos en el Staples Center. Trabajó en canciones como They Don't Care About Us y Earth Song. Quienes estuvieron allí dijeron que se mostró más activo que en jornadas anteriores y que parecía comprometido con el espectáculo. Después regresó a su residencia alquilada en North Carolwood Drive, en Holmby Hills, Los Ángeles. El primer concierto estaba a menos de 3 semanas. Michael necesitaba dormir. Durante la madrugada del 25 de junio, Conrad Murray le administró varios medicamentos sedantes, pero Michael continuaba despierto. Según la cronología presentada posteriormente en el juicio, Murray utilizó distintas sustancias a lo largo de la noche antes de administrarle Propofol. En aquella habitación no existían las condiciones de un entorno hospitalario. No había vigilancia continua adecuada. No había una preparación suficiente para responder rápidamente si Michael dejaba de respirar. Después de recibir el anestésico, perdió la conciencia. Murray dejó de observarlo de manera continua. Cuando volvió a prestarle atención, Michael ya no respondía. El Propofol
combinado con otros sedantes presentes en su organismo, había reducido su respiración hasta detenerla. Murray intentó reanimarlo. Su actuación fue cuestionada después porque realizó compresiones sobre una cama y no pidió ayuda de emergencia inmediatamente. Cuando los paramédicos llegaron a la casa, Michael no tenía pulso y no respiraba. Intentaron reanimarlo y lo trasladaron al Ronald Reagan UCLA Medical Center. A las 2:26 de la tarde del 25 de junio de 2009, Michael Jackson fue declarado muerto. Brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. Tenía 50 años. La oficina forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa principal había sido una intoxicación aguda por propofol, acompañada por el efecto de otros sedantes. La muerte fue clasificada como homicidio. Eso no demostraba una conspiración de la industria. Significaba que la muerte se había producido por las acciones de otra persona y no por causas naturales. Conrad Murray fue acusado de homicidio involuntario. En noviembre de 2011 fue declarado culpable. Recibió una condena de 4 años de prisión, aunque terminó cumpliendo aproximadamente 2. El juicio explicó quién administró el medicamento. También explicó varios errores cometidos aquella mañana. Pero no respondió la pregunta completa. ¿Por qué Michael Jackson había llegado al punto de necesitar un anestésico para dormir mientras preparaba 50 conciertos? La respuesta no estaba solamente en esa habitación. Estaba en todo lo anterior. En el niño entrenado para no fallar. En la familia convertida en negocio. En una fama que eliminó la vida normal. En un rostro analizado durante décadas. En el dolor físico. En los tratamientos. En las acusaciones. En el juicio. En las deudas. En los contratos. Y en un regreso que necesitaba funcionar. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009. Pero la maquinaria no murió con él. Su música volvió a dominar las listas. Sus videos fueron reproducidos por millones. Las grabaciones de los ensayos se convirtieron en la película Michael Jackson's This Is It. Su catálogo aumentó de valor. Su nombre siguió generando dinero, homenajes, investigaciones, acusaciones, defensa y nuevas versiones de la misma historia. Eso explica por qué Michael Jackson todavía divide al mundo. No fue solamente un cantante, fue un niño convertido en producto, un adulto convertido en símbolo, y finalmente, un hombre obligado a competir contra una versión imposible de sí mismo. This Is It debía ser su regreso. Terminó siendo la última demostración de cuánto todavía podía producir su nombre, incluso cuando su cuerpo ya no podía sostenerlo. Michael no llegó al final por un solo error. Llegó después de décadas de presión, dolor, exposición, conflictos, tratamientos y exigencias. Y cuando su cuerpo dejó de responder, el mundo no dejó de pedirle más. Solo empezó a vender su ausencia. Si esta historia te hizo mirar a Michael Jackson desde otro ángulo, comparte este video con alguien que también recuerde al artista detrás del mito. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo las historias humanas que existen detrás de las grandes figuras de la música. Tu apoyo permite que Latino Estéreo, Radio y TV continúe investigando, produciendo y contando documentales como este. Gracias por acompañarnos.